Nuevo bloque de Plural con nuestros columnistas habituales. Hoy en este programa está Jorge Ríos. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola Raúl, muchas gracias, muy bien, por suerte. ¿Con qué temas? Bueno, hoy me gustaría explorar un concepto del que se viene hablando hace un tiempo, que es el de la inclusión forzada, ¿no? Que, bueno, en primer término me gustaría decir que viene de la mano de los creadores de la ideología de género, ¿no? Entonces, de esta manera ya estoy de alguna manera sentando mi postura. Corriendo el tema Exacto. del eje central. Exacto. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, que habría que ponerlo entre comillas, ¿no? A esto de la inclusión forzada, ¿no? También podríamos preguntarnos si no se trata más bien de una exclusión normalizada, históricamente normalizada. En primer término, ¿qué es? ¿De qué se trata? Quienes hablan de inclusión forzada, ¿a qué se refieren? ¿Quiénes y dónde? ¿En qué ámbito se está hablando de esto? Bien, sí, sobre todo en lo que es, bueno, el mundo occidental, diríamos, ¿no? Porque esto está vinculado a la industria cultural, cinematográfica sobre todo. Podemos hablar de Hollywood, podemos hablar de Netflix, ¿no? Las grandes productoras de, bueno, de ficciones audiovisuales. Sobre todo vinculado, por ejemplo, a lo que es Disney, a lo que es Marvel, ¿no? En términos de, bueno, también las representaciones de los personajes y los perfiles de los personajes que se representan en estas ficciones, en términos de cuán protagonistas son, cómo son los protagonistas, cuáles son los personajes secundarios y cómo viene de alguna manera cambiando en los últimos años a partir de un reclamo que viene de la mano de, bueno, lo que se conoce, ¿no? Como una minoría étnica en Estados Unidos, que serían los afroamericanos, ¿no? Cuando durante la entrega de los Oscars, allá por 2015, hubo todo un movimiento que reclamó por qué los Oscars eran tan blancos, ¿no? Es decir, las premiaciones de la Academia solamente la habían recibido personas, bueno, actores, actrices, directores incluso, y ficciones, que solamente tendían a representar en lugares de protagonismo a personajes básicamente blancos, podríamos decir, ¿no? Heterosexuales y sobre todo... Del estereotipo occidental, claro. Exacto, el estereotipo occidental y sobre todo el norteamericano, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, la Academia empezó a establecer especies de cupos, si se quiere, por decirlo de una manera, de que, bueno, debe haber un mínimo de representación, por ejemplo, de minorías étnicas, que pueden tener que ver con afroamericanos, pueden tener que ver con asiáticos, con hispanoamericanos, latinos, exactamente. Y también cómo aparecen representadas las mujeres, ¿no? También personas con discapacidad, es decir, tratar de incluir otras, ¿no? representaciones que normalmente no aparecen y sobre todo cómo aparecen representadas, porque podemos pensar en las ficciones clásicas, ¿no? A las que estamos acostumbradas a ver desde la niñez, que tienen que ver con siempre el héroe siendo un varón, ¿no? Bueno, que pelea contra un enemigo que muchas veces tiene que ver con diferencias étnicas, ¿no? Justamente asiáticos, orientales, muchas veces hispanos también, ¿no? Son los villanos o son personajes perezosos, digamos, ¿no? Cómo se los representa con un montón de... se los representaba con tantos estigmas, ¿no? Y era sistemático, no era una cuestión circunstancial, ¿no? Me hace acordar a los años 80 la serie de televisión donde los villanos siempre eran rusos. Exacto, sí, si no eran rusos, orientales, y si no eran orientales, bueno, árabes, digamos, y era sistemático. Todo aquello que significara algún tipo de amenaza para el gobierno norteamericano. Para la agenda política, claro. Exactamente. Pero bueno, esto en este caso se trata más bien de representación de minorías sociales, si se quiere, ¿no? De la mano justamente de la cuestión racial. A eso se suma también, por supuesto, la cuestión de las mujeres, la cuestión de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, hace unos años empezaron a aparecer muchos más personajes en estos términos, ¿no? Más personajes LGBT, por ejemplo. Incluso hubo remakes, lo que se dicen nuevas ediciones de viejas ficciones, donde algunos personajes salen del closet, por ejemplo. Entonces, personajes conocidos de cómics, por ejemplo, que, bueno, que siempre suponíamos que eran heterosexuales porque nunca se dio pistas en ese sentido, o de hecho esa era la propuesta en la ficción, y que ahora, bueno, se salen del closet, como quien dice, ¿no? Se declaran bisexuales o gays o lesbianas,
Y eso a una gran parte de la audiencia no le cayó bien, no le está cayendo bien, entonces surge finalmente ahí llegamos a qué nos referimos con la supuesta inclusión forzada. Y yo me preguntaba al principio si no se trata más bien de una exclusión normalizada, ¿no? Es decir, este concepto puede ser útil para ver si realmente no se está incluyendo este tipo de personajes solamente para cumplir con... Calmar los reclamos, las Exacto, demandas. cumplir, si se quiere, con un cierto perfil de corrección política, ¿no? Que no es lo deseable porque lo ideal es que se entiendan realmente y se comprendan y se empatice realmente con las dificultades que viene significando la representación de estos otros sectores, ¿no? En términos de diversidad. Y el por qué es importante, ¿no? Que aparezcan, que sean representados, pero desde un lugar de entender realmente la importancia y no meramente por cumplir nada más con la corrección política, ¿no? Nos puede servir para eso. Sin embargo, lo que se ve es que se usa este concepto de inclusión forzada en realidad para resistir nuevamente, ¿no? A que hayan representaciones, nuevas representaciones, que reflejan también los cambios que se vienen dando en la sociedad en las últimas décadas, ¿no? ¿Pero qué plantean concretamente? Plantean que hay como una voluntad de incluir simplemente para ser políticamente correctos, ¿no? Incluir personajes LGBT, mujeres en posiciones de protagonismo o de poder, ¿no? ¿Pero lo plantean en clave de crítica? Sí, en clave de crítica y de rechazo. De hecho... no me toques la serie, exacto, no me toques los... Exacto, hay como también en todo esto de la cultura de la cancelación, hay como una cancelación de algunas ficciones que deciden hacer esto, ¿no? Una especie de boicot y de linchamiento simbólico, por ejemplo, contra Disney y contra Marvel, ¿no? Cuando hace no mucho estuvo en la agenda la cuestión de este spin-off, como se dice, de lo que fue Toy Story, que es Lightyear, ¿no? Se deriva un personaje y se hace una película específicamente sobre él y una escena de segundos, que duró segundos, donde naturalmente una pareja de dos mujeres se daban un piquito, lo que decimos normalmente un piquito, ¿no? Y eso ocasionó que haya toda una voluntad de censurar la película, de cancelarla, boicotearla a la producción, solamente por ese. De hecho, en muchos países se prohibió directamente, 14 países si no me equivoco, se prohibió la ficción, solamente por ese beso casual, rápido, en una de las escenas entre dos mujeres, ¿no? Sin embargo, esas producciones, supongo, antes tenían el beso entre el príncipe y la princesa sin ningún tipo de censura. Exacto. Una de las consignas que por ahí se vieron en las redes sociales fue eso. La diferencia entre ese beso que apareció en Lightyear entre esas dos mujeres fue consentido, a diferencia, ¿no?, de besos, por ejemplo, como el de la Bella Durmiente, donde ella, al estar durmiendo, no podía consentir ese beso, digamos. Ahí vemos un poco los planteos de estos tiempos, ¿no?, donde el foco fue cambiando también por las reivindicaciones del movimiento de mujeres, por ejemplo, ¿no?, y de la diversidad sexual. Entonces, lo que vemos es que ahora, sobre todo molesta cuando aparecen personajes LGBT normalizados. ¿A qué me refiero? No molestaba tanto cuando empezaban a aparecer personajes LGBT, por ejemplo, pero con toda la carga de prejuicios, digamos. Históricamente los personajes LGBT aparecían en las ficciones para dar un toque de humor, ¿no? O de liviandad, si se quiere. Como caricaturas, claro. Exacto, caricaturizados, ¿no? Las mujeres como trofeo del superhéroe varón, digamos, ¿no? Entre comillas, minorías raciales en términos de personajes secundarios, villanos, o como se dice normalmente eran los primeros en morirse, ¿no?, cuando se iban muriendo en la ficción los personajes. Y eso está cambiando y bueno, hay una buena parte de las audiencias que pareciera que les molesta y utilizan este término, y por eso también yo lo vinculaba con el concepto de ideología de género. Es verdad que existe el género, pero no es una ideología, es una perspectiva. O sea, es incorrecto hablar de ideología de género, se usa eso de manera peyorativa y para descalificar, ¿no?, lo que en realidad se llama perspectiva de género, que no es nada más ni nada menos que la perspectiva de las ciencias sociales respecto de, cómo construimos socialmente nuestras identidades, respecto de lo que entendemos y codificamos socialmente como qué es ser varón, qué es ser mujer o qué no es ser varón ni mujer, digamos, ¿no?, cuando nos referimos, por ejemplo, a las identidades de género no binarias. Es interesante, me parece, todo este debate porque también muchas veces se esgrime la cuestión de la libertad de
a veces la libertad de expresión, ¿no? Y a veces la libertad de creación cuando se habla de ficciones, ¿no? De que una persona pueda libremente crear una ficción, un guión que le parece interesante de la manera que quiera hacerlo, y qué pasa cuando eso se vuelve público y cómo reaccionan las audiencias y también cuál es la reacción social y política al respecto, ¿no? También aquí en Misiones, hace no mucho, hubo una controversia en este sentido respecto de una caricatura, ¿no? Que apareció en uno de los medios en el Diario gráficos en el territorio, del caricaturista Latrechino, ¿no? Que no fue la primera vez, y esto hay que decirlo, exactamente. también fue sistemático, digamos, no fue una cuestión aislada, hace décadas. De hecho, recuerdo yo cuando se discutió la ley de matrimonio igualitario, esta persona, bueno, de alguna manera todas las caricaturas iban, de alguna manera... Con un toque de descalificación, exacto, ¿cierto? siempre tratando de descalificar. Que por un lado uno puede decir, bueno, es libertad de expresión, ¿no? Pero ahí es donde entra en tensión también con otros derechos, que tiene que ver con justamente los derechos de poblaciones y sectores, como siempre decimos en esta columna, que históricamente vienen siendo excluidas, estigmatizadas, ¿no? Y que de a poco van conquistando algunos derechos. Entonces, muchas veces se pone de igual a igual, ¿no? Se dice, bueno, esta es mi opinión y esta es la tuya, y hay que respetar a ambas por igual, pero en realidad hay un lado que está en total desventaja, en una desventaja estructural, si se puede, porque no tiene detrás todo el apoyo de una cultura de décadas, de siglos, y la otra parte que sí la tiene y lo único que hace es reactivar prejuicios en ese sentido, entonces vulnerando los derechos de la otra parte. Jorge, respecto a la caricatura, no se trata de una sensibilización especial de ningún sector. Aporto eso, ¿no? Exacto, se suele hablar de la generación de cristal a veces, que es otro término para descalificar este estado quizá de alerta, podríamos decir, ¿no? Sobre discursos de odio que ya hoy en día tienen que ser expuestos. Mi visión personal al respecto es que no se debe censurar. Yo no estoy de acuerdo con que se censure o se cancele a alguien por lo que expresa. Por más que haga este tipo de humor, claro. Por más que haga este tipo de humor, además de manera sistemática, cuando ya hubo muchas veces que hubo un llamado de atención al respecto, pero yo creo que lo que sí hay que hacer es alertar, explicar por qué este tipo de discursos son dañinos y atenta contra sectores de la población vulneradas, pero yo personalmente no estoy de acuerdo con la cancelación o con la censura. Eso me parece que también está bueno reflexionar al respecto, ¿no? Cortito porque nos quedamos sin tiempo. ¿Por qué son discursos de odio? Son discursos de odio porque vienen, como te decía anteriormente, a reactivar prejuicios y estigmas que son injustos, que además se basan en el prejuicio para descalificar a sectores enteros de la población que además ya vienen sistemáticamente siendo excluidos y vulnerados en sus derechos. Exactamente. Jorge, muchas gracias. Gracias. Pequeña pausa y seguimos con más Plural.